Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Meet and Greet en el Hotel Mandarín Oriental, esperando a Shakira que nos cuente un poquito más sobre su nuevo perfume. No me imaginé para nada que iba a poder ser una de las ganadoras. Es que cuando recibí el email, luego me llamaron, fue impresionante. Dije, es cierto, es que no me lo creo, no me lo puedo creer. Desde los 12 años sé que tengo los cassettes de ella guardados todavía, los CDs. ¿No te has planteado en algún momento esas canciones hacerlas en un disco? Waka Waka es un buen ejemplo de algo similar a lo que estás preguntando, porque era una canción que había trabajado ya, pero años antes del Mundial del 2010, pero había hecho una versión completamente distinta. Era una canción que, bueno, no se parece nada a la que terminó conociendo el mundo, ¿no? Pero siempre se me quedó ahí como en el tintero esa canción. Tenía ganas de hacer algo con ella, no sabía exactamente qué, no estaba del todo convencida de lo que había hecho anteriormente. Cuando llegó la oportunidad de hacer algo para el Mundial de 2010, la saqué del cajón de los recuerdos y dije, esta es la canción, con esto tenemos que hacer algo. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre este perfume, los anteriores, y si tiene algo que ver tu reciente maternidad y tu futura maternidad? Y creo que esta es una fragancia más moderna, chic, que es diurna y es nocturna, es ambas cosas. Nos tomó un poquito más de un año desarrollar esta fragancia. Y el concepto, el estilo. ¿Tú tienes referentes, tanto pues de estilo, de forma de vestir, o de música o de vida? En la música hay voces que son muy significativas para mí, como Billie Holiday, por ejemplo. Me gusta mucho el jazz. Como íconos de belleza, Brigitte Bardot es mi ícono. Sí, mi ícono absoluto. En esta nueva etapa que tienes así como más rockera, quería saber cómo te inspiras a la hora de elegir tus looks para los conciertos y todo. ¿Cómo funciona esto? Porque yo pienso mucho en a ver cómo me voy a mover, y a ver si puedo bailar con estas botas, y a ver si puedo moverme con estos pantalones, y sabes, que no me vaya a quedar en el escenario con un roto. Claro, entonces siempre estoy buscando que la ropa un poco esté a mi servicio, al servicio del artista, no al revés, ¿no? Ahora, lo que sí me vuelve loca son los bolsos. Me encantan los bolsos cómodos y sobre todo de una piel blanda. También en muchos conciertos estás muchas veces descalza. Sí, eso me ha encantado siempre. ¿Y por qué? Me recuerda mis orígenes, me recuerda de dónde vine. Bueno, Barranquilla es una ciudad de la costa atlántica de Colombia, de mi país, y es el Caribe puro y duro, y ahí andamos descalzos, al menos yo ando descalza. Sí, yo soy tu Shakira, pero en negra. ¿Sí? No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir amándote es inevitable. Entonces yo quería preguntarte, ¿para ti a qué huele Barcelona? Voy a llorar. Y no les voy a decir a qué huele. ¿Qué sensación te provoca cuando reconoces a alguien que lleva ese perfume? Reconozco también cuando alguien lleva un fragancia, lleva mi perfume. Sí. Claro. Además tengo muy buena nariz, eso es como un ratoncito. Y yo le he preguntado personalmente qué diferencia su último álbum del resto de álbumes que ha hecho ella. Y realmente ha hecho ese punto rock que también ha querido reflejar en su última fragancia. La prioridad de mi pregunta, esa energía que ella da tanto personalmente como en la tele, como en las fotos o en sus campañas, es increíble cómo sentirla o tenerla ahí. Fue como si estuviera hace 15 años viéndola en el escenario. De aquella época, bueno, cuando veo imágenes de aquella época me da una gran nostalgia. De aquella época creo que mi talento era salvaje, ¿no? Yo creo que con los años uno va mejorando, va intentando hacer las cosas mejor, se va conociendo más a sí mismo, vas buscando quién quieres ser. Había un concurso en Argentina que era el que mayor sellout tenía dentro de 3 meses, era el ganador y tenía la posibilidad de conocerla y venir a Barcelona. Y yo soy el afortunado. Y una era cómo decidiste iniciarte en el mundo de las fragancias.
Cuando se dio la oportunidad con Puig, nos sentamos a dialogar y en ese momento sentí que hubo realmente un entendimiento, y con ellos ha sido realmente un involucramiento desde el principio muy profundo y de mucho compromiso mutuo. Entonces, yo creo que por esto el perfume, las fragancias que hemos desarrollado hasta ahora revelan una parte de mi personalidad o son tan cercanas a lo que yo quería expresar. Bueno, me ha parecido una experiencia increíble y sobre todo descubrir que ella es tan cercana, que no se olvida de sus orígenes. Pero es fantástica, la verdad que cumple las expectativas y de sobra. Buah, ha sido para mí un sueño, me ha encantado, además súper cercana, una tía que parece que la conociera de toda la vida. Es muy natural, he cumplido un sueño, es como se ve en la tele y es súper natural. No sé, es un gusto porque realmente te cuenta todo, cómo lo siente y cómo lo vive, y bueno, que no es, bueno, pues yo contesto aquí, no, realmente es una conversación súper agradable con ella.